Por mucho tiempo se ha discutido al respecto de quién es el que impulsa al ser humano a cometer pecados. Algunos sostienen de que es el diablo, Satanás, a través de sus agentes, o sea, a través de los demonios y de los espíritus inmundos. Otros sostienen de que el diablo no tiene nada que ver, sino que es la naturaleza pecaminosa del hombre, o sea, la carne. Y es que ambas posturas tienen suficiente sustento bíblico para sostenerse. Pues la Sagrada Escritura enseñan en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 26 que los que están bajo la trampa del Satán están sujetos a voluntad de él. Y al leer Job capítulo 1 nos damos cuenta de que el que recibió la autoridad, el que le quería quitar los bienes a Job y el que le iba a quitar los bienes a Job era el diablo y Satanás. Pero no fue él personalmente el que llegó a quitárselo, sino que en Job capítulo 1 se nos dice que los que le robaron su ganado, los que le robaron su rebaño, fueron los caldeos y fueron los sabeos. Y estos no llegaron endemoniados tirando espumarajos. Estos no llegaron con manifestaciones demoníacas. Estos llegaron en su juicio cabal, en sus 5 sentidos. Pero ¿sabe qué? Llegaron siendo impulsados, siendo guiados, siendo inspirados por el diablo Satán a través de su agente. Porque recuerde, el que le iba a quitar sus bienes era el maligno. Y el maligno utilizó a los caldeos y a los sabeos. Es más, los evangelios aseveran que el que puso en el corazón de Judas Iscariote vender y traicionar al maestro fue el diablo Satanás. Cuando leemos nosotros Hechos de los Apóstoles capítulo 5, cuando Ananías y Zafira engañaron con respecto al precio de la heredad, Pedro, al reclamarle a Ananías, le dice: ¿por qué dejaste de que Satanás llenara tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Entonces podemos ver de que hay suficiente sustento bíblico para decir de que el Satán, a través de su agente, es el que impulsa al ser humano a cometer pecados. Pero también la postura de que es la naturaleza pecaminosa del hombre, la carne, la que lo impulsa a pecar, también tiene sustento bíblico. Pues aún el maestro personalmente dijo de que del interior del hombre, o sea, de su naturaleza pecaminosa, de su corazón, salían los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la guerra, las enemistades, los celos y la envidia. Es más, al leer nosotros Gálatas en el capítulo 5, versículo 19, dice que manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, orgía, enemistades, pleito, envidia, borrachera. Es más, Santiago en el capítulo 1, versículos 14 y 15 dice que cuando uno es atraído de su propia concupiscencia, concibe el pecado, y una vez que lo ha consumado, da a luz la muerte. ¿Será entonces de que la Sagrada Escritura se contradice? No, amado. La Sagrada Escritura no se contradice, sino que se complementa. Mire qué maravilloso lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo los deseos de la carne y obedeciendo a la carne y sus pensamientos. Si analizamos pues este pasaje bíblico de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, nos dice de que los que están en pecado son porque están bajo la corriente, bajo la influencia del Satanás, príncipe de este mundo, bajo el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero a continuación también nos dice en el versículo 3 que lo hace siguiendo los deseos de la carne, obedeciendo a la carne y a los pensamientos. O sea que ambos tienen razón de que es la carne y también el diablo y Satanás a través de su agente. Pero ¿cómo es esto? El diablo es el que impulsa a través de su agente al hombre a pecar. ¿Cómo? Utilizando la naturaleza pecaminosa, utilizando la carne del hombre. O sea, que el diablo
utiliza la carne del hombre para impulsarlo a pecar. El diablo, utilizando la naturaleza pecaminosa del hombre, lo guía a pecar. Pero el hombre es el que decide si obedece a su carne, la cual está siendo influenciada por el diablo, o se niega a sí mismo y no practica el pecado. Así que ambos tienen razón. El diablo, Satanás, también es la carne, porque el diablo, Satanás, utilizando la naturaleza pecaminosa del ser humano, a como lo dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3.